Buenas Nuevas, un canal de bendición para su vida. Buenas tardes, niños. ¿Cómo están? Hoy día les vengo a contar la historia de Ruth. ¿Alguien la conoce? Me presento. Les voy a presentar primero a mi suegra. Ella es mi suegra Noemí. Noemí y Elimelech tuvieron 2 hijos, con los cuales se casaron con Orfa y Ruth. ¿Ya? Cuando ellos estaban en Moab, falleció Elimelech y quedó viuda Noemí. Tienen que poner atención porque después van a hacer preguntas, ¿ya? Enviudó Noemí. 10 años después fallecieron los 2 hijos de Noemí. Por lo tanto quedó viuda Ruth y Orfa. Después de eso Noemí cayó en gran desesperación. Mi suegra estaba muy triste y quiso volver a Judá. Quiso volver a su pueblo. Y le dijo a sus dos nueras que la dejaran sola y que volvieran a la casa de sus padres. Entonces ella se despidió de Orfa y de Ruth, y Orfa se despidió y volvió a casa de sus padres. Y yo no quise volver con mis padres porque yo amaba mucho a mi suegra. Entonces me insistió mucho mi suegra que volviera con mi familia y yo no la quise abandonar. Entonces ella me pidió que volviéramos al campo de Moab porque llegó la noticia que Jesús había repartido pan en Moab. Después cuando volvimos a Moab, estaba muy pobre Noemí porque cuando ella partió de allá, ahora estaba viuda. Y nos fuimos a trabajar a los campos otra vez, a donde se sembraba el trigo. Y seguía muy triste mi suegra Noemí, pero recordó que teníamos un pariente en esas tierras, que se llamaba Boz. Entonces fui yo a trabajar a los campos a sembrar el trigo. Y en ese momento conocí a Boz y me recibió con mucho cariño y mucho amor porque sabían que yo había sido muy fiel a mi suegra Noemí y no la había abandonado en todo este tiempo que estuvimos viajando y que había enviudado ella y yo. Y con Boz, él me dio trabajo y me recibió, me presentó con sus demás trabajadores y les dijo que él iba a comprar toda la heredad que había dejado Elimelech, el esposo de Noemí, y le pagó y me tomó por esposa. Y yo me casé con Boz y tuvimos un hijo. Y así Noemí pudo terminar su vejez bendecida y volvió a su tierra y yo nunca la abandoné. Esa es la historia de Ruth y mi suegra Noemí. Buenas tardes, niños. ¿Cómo están? ¿Aprendieron sobre Ruth y Noemí? Bueno, yo no las conocí. Yo también soy una mujer de otro tiempo, que he viajado del tiempo y venido para acá. Mi nombre es Ana. Yo viví en Israel antiguo y me casé con un hombre que se llamaba Elcana, ¿ya? Y estábamos muy enamorados y queríamos formar una familia y estar tranquilos, tener muchos hijos, pero pasó el tiempo y yo no podía tener hijos. Y en ese tiempo no tener hijos era terrible para las mujeres, porque se me culpaba a mí que no podía tener hijos, no iba a haber descendiente de mi esposo, y yo estaba muy triste, muy deprimida por esta razón. No había la medicina de estos tiempos y no había mucho que hacer. Mi esposo, Elcana, se casó con otra mujer también, porque en esa época los hombres podían tener varias esposas. Y ella se llamaba Penina. Y con Penina sí tuvo varios hijos.
pero ellos se burlaban de mí, porque yo no podía tener hijos. Y en ese entonces, nosotros teníamos que ir al templo una vez al año a adorar a Dios. Y hacíamos este viaje que era de varios días, era en otra ciudad. Y cuando llegábamos allá, cada uno ofrecía a Dios cosas, animales, alimentos, lo mejor que teníamos. Y el Cana, mi esposo, nos repartía a todos lo que teníamos que entregar para adorar a Dios. Y le repartía a Penina, a sus hijos, y a mí me repartía una porción mucho más grande, porque él me quiere mucho a mí, pero Penina se ponía envidiosa y más se burlaba de mí, y sus hijos también, porque yo no tenía hijos. Entonces me hacían enojar y yo me entristecía también y no quería comer y lloraba todo el día, todo el tiempo. Estaba muy deprimida porque no podía tener hijos. Hasta que un día fui sola al templo y me puse a orar a Dios y derramé mi corazón a Dios. Le dije todo lo que yo tenía en el corazón. Y lloré mucho, tanto que parecía una mujer ebria, pero yo no estaba ebria porque yo no tomo ni vino ni sidra. Y estaba el encargado del templo que se llamaba Elí. Elí era un sacerdote. En el templo vivían ellos, vivía gente que servía al Señor día y noche. Y Elí me vio y pensó que yo estaba ebria y me habló y me dijo que dejara de estar así, que me fuera a mi casa. Y yo le dije, Señor, yo no estoy ebria, yo no estoy curada, tampoco soy una mujer mala, no soy una mujer impía, yo solamente estaba orando a Dios para que Dios me escuchara la petición que yo tengo. Y la petición que yo le hice a Dios, que Elí no sabía, es que le estaba diciendo que no se olvidara de mí y que si él me daba un hijo varón, yo se lo iba a dedicar a él todos los días de su vida. Eso es lo que yo le pedí al Señor, pero Elí no sabía que yo había pedido eso, porque yo lo decía en mi corazón, yo no movía los labios, estaba hablando en mi mente. Y entonces le conté a Elí que estaba orando y pidiéndole a Dios algo. Y Elí me habló y me dijo que me fuera tranquila a mi casa y que Dios me iba a conceder eso que yo había pedido. Y yo le creí a Dios y le creía lo que habló Elí porque yo sabía que Dios me estaba hablando a través de él. Así que ya no estuve más triste y me fui a mi casa y comí y estuve bien y estuve contenta. Y pasaron los días y adivinen qué. El Señor me dio un hijo. Quedé embarazada y tuve un hijo que aquí lo tengo. Se llama Samuel. Samuel está durmiendo ahora, no lo despierto. Samuel significa lo que le pedí a Dios. Así que Dios me dio un hijo, se llama Samuel, y cuando él esté más grande, yo lo voy a llevar al templo otra vez y lo voy a dejar ahí para que viva ahí y sea sacerdote de Dios. Esa es mi historia, niños, para que ustedes crean que Dios escucha la oración y Él responde cosas poderosas, cosas grandes, porque Él es grande. Ustedes le piden algo grande y Él lo puede hacer. Amén. Así que tengan fe, Dios es poderoso. Amén. Hola, niños. ¿Me escuchan? Yo les quiero contar quién soy. Y mi nombre es Abuelita Sara, porque soy muy viejita. Y en este día les quiero contar mi historia. ¿Alguno sabe algo sobre Sara? ¿No? Sara, ella se casó con Abraham. Ella era una mujer muy anciana. Y esta mujer, que estaba casada con Abraham, ella, Dios le hizo promesas a Abraham. Y estas promesas fueron que él debía irse de su casa. Dios le dijo, vete de tu casa, deja a tu padre, deja todo lo que hay ahí y yo te voy a dar una tierra nueva y te voy a dar una gran descendencia. Así que con Abraham, ¿saben qué hicimos? ¿Le habremos hecho caso a Dios? Sí, le hicimos
hicimos caso a Dios y nos fuimos, dejamos todo atrás y partimos por el desierto a buscar esa tierra prometida que Dios nos iba a guiar para encontrarla. Entre medio de eso tuvimos varias aventuras, hasta que un día Dios habló a mi vida y me dijo, porque yo me llamaba Sarai, pero Dios me dijo, de aquí en adelante te llamarás Sara y te voy a dar un hijo. ¿Y saben qué pensé yo? ¡Qué raro! Es que yo soy estéril. ¿Alguien sabe qué significa ser estéril? Que no puedo tener hijos. ¿Cómo Dios me va a dar un hijo si yo no puedo tener hijos? Y además estoy vieja. ¿Han visto una abuela embarazada? No es cierto, no hay abuelitas embarazadas. Entonces, yo decía, ¿cómo Dios me va a dar hijos si soy estéril y estoy viejita? Pero Dios me hizo esa promesa. Y a Abraham, por otro lado, le dijo, cuenta las estrellas. ¿Alguno de ustedes ha contado las estrellas? No las podemos contar, ¿cierto? Cierto, no se pueden contar, son muchas. Pero Dios le dijo a mi esposo, cuenta las estrellas y si puedes contarlas, porque así va a ser tu descendencia. Y yo dije, qué raro, ¿cierto? ¡Qué locura! Pero Dios es Dios de lo imposible, ¿cierto? Y Él, en el tiempo, adivinen qué, cumplió su promesa y me dio un hijo. ¿No quieren conocerlo? Un hijo y le pusimos Isaac. Entonces ese hijo Isaac tuvo otro hijo que se llamaba Jacob y de él salieron las 12 tribus de Israel. Hasta hoy, que estamos en el siglo XXI, se dice que es imposible contar la descendencia de Abraham. Y como lo dice su promesa, Él todo lo cumple. Y si las estrellas no las podemos contar, así es el pueblo de Israel. No se puede contar. Entonces, si algún día Dios les da una promesa y les dice a través de un hijo de Dios o a través de un sueño, les promete algo, créanlo. Porque aunque yo era estéril y aunque yo era vieja y no podía tener hijos, Dios lo hizo. Y esta historia nos cuenta que Dios todo lo puede. Así que Dios les bendiga.